Mis dos hermanos me maltrataban juntos después de que mi padre murió. Mi madre lo sabía, pero no hacía nada. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca imaginé. Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, con salud y en paz. Mi nombre es Elena Martínez Ramírez. Tengo 78 años hoy y vivo aquí en Aguascalientes. Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de amor en la colonia Jardines de la Asunción. Nací muy lejos de aquí, allá en Durango, también en el norte, pero la vida me trajo para acá hace muchos años y fue aquí donde construí mi verdadera familia, mi paz. ¿Saben dónde estoy ahora? Aquí en mi cocina calientita, con un olor rico a cajeta casera en la estufa. ¿Ven este caso de cobre viejo aquí? Fue lo primero que compré cuando conseguí mi propio dinero, mi propio rinconcito. Cada mes de diciembre hago estas cajetas y conservas. Cajeta, ate de membrillo, mermelada de guayaba y las vendo allá en el tianguis del barrio. No es mucho, pero me da una entrada buena y me mantiene ocupada. Me gusta mover el caso, ver el piloncillo burbujeando, sentir ese olor dulce apoderándose de todo. Es una terapia para mí, ¿saben? Comencé a hacer esto hace más de 50 años, cuando finalmente pude tener mi propia cocina, mi propia estufa, mi propia cuchara de madera. Parece tontería, pero para quien pasó lo que yo pasé, tener el derecho de cocinar lo que yo quiero a la hora que yo quiero es una bendición que agradezco todos los días. Ah, y no dejen de suscribirse al canal aquí, ¿eh? Aprieten esa campanita también, porque tengo muchas historias que contarles. Historias que pueden ayudar a alguien que está pasando por alguna dificultad. Y si les gusta lo que escuchen hoy, dejen ese like bien cariñoso para esta abuelita aquí. ¿Está bien? Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Elena. Tempranito con el café de olla calientito, después de la comida en la hora de la telenovela, o ya en la noche cuando la casa se calma. Siempre leo todos los comentarios con mucho cariño y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para oír las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme bien, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño y amistad. Quiero saber de cada uno de ustedes. Miren, mis hijos, la historia que voy a contar hoy no es fácil, no. Es una historia de sufrimiento, de humillación, pero también de valor. Un valor que yo ni sabía que tenía dentro de mí. Van a oírme hablar de una época muy oscura de mi vida, cuando perdí a mi padre, el único que me protegía, y quedé a merced de una familia que no tenía piedad ninguna. Fueron años difíciles, años en que pensé que nunca iba a salir de ese lugar, de esa prisión sin rejas. Pero salí y hoy, con esta cajeta burbujeando aquí en mi caso, con mis nietos jugando allá en el patio, con mi libertad conquistada cada día, miro para atrás y veo que valió la pena cada paso que di, cada miedo que enfrenté. Entonces, agarren un cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje. Voy a contarles todo desde el principio, desde cuando era una niña chiquitita allá en Durango, hasta el día en que tomé la decisión más importante de mi vida. Y quién sabe si mi historia ayude a alguien que está necesitando un empujoncito para cambiar de vida también. Todo comenzó en una familia grande, muy grande. Yo nací en 1947, mijo, en una casita de adobe allá en las afueras de Durango, bien cerquita del río Tunal. Mi padre se llamaba Esteban Martínez y mi madre Rosa María de la Concepción. La casa de nosotros era grande, tenía que serlo, ¿verdad? Porque además de mí, había otras 12 bocas que alimentar. Mis 2 hermanos hombres. Yo era la más chica, la única mujer en medio de esa multitud de muchachos. Mi padre era arriero, llevaba mercancía de Durango para otras ciudades de la región. Pasaba semanas fuera, pero cuando volvía traía siempre alguna cosita para mí. Un pedacito de piloncillo, una cintita de colores para el pelo. Una vez hasta trajo un espejito pequeño que guardé como tesoro. Mi padre era un hombre serio, de pocas palabras, pero tenía un corazón bueno.
Él nunca dejó que nadie me pusiera un dedo encima, ¿saben? Cuando los muchachos hacían alguna travesura y trataban de echarme la culpa a mí, él ya levantaba esa voz gruesa. La niña no hace eso, no, déjenla quieta. Y listo, estaba resuelto. Mi madre. Mi madre siempre fue diferente. Ella era una mujer alta, delgada, con una cara que parecía esculpida en piedra. Nunca la vi sonreír de verdad, ¿saben? Era siempre esa sonrisa de lado, como si supiera un secreto malo y le gustara eso. Ella cuidaba la casa, cocinaba, lavaba, pero hacía todo con un silencio pesado, como si estuviera cargando un rencor antiguo dentro del pecho. Conmigo entonces ni se diga. Desde chiquita, yo sentía que me miraba diferente, como si fuera un estorbo, un peso. Mis hermanos eran todos mayores que yo. El mayor, Roberto, tenía 15 años cuando yo nací. Después venía Adrián, César, los gemelos Valentín y Vicente, Octavio, Luis, otro par de gemelos llamados Eduardo y Ernesto, Manuel, Santiago y Gregorio, el más chico antes de mí, que tenía 3 años cuando llegué al mundo. Algunos de esos muchachos mi padre los había recogido para criar. Eran hijos de parientes que murieron o que no tenían condición de cuidar. Pero en nuestra casa todos eran tratados igual. Todos eran hijos de Esteban y Rosa María. Cuando yo era bien chiquita, unos 5 años, la vida no era tan mala, no. Yo jugaba solita en el patio, hacía muñequitas con hojas de maíz, corría atrás de las gallinas. Mi padre no me dejaba ir lejos. Decía que las niñas tenían que quedarse cerca de casa. Mis hermanos salían para el campo con él, volvían sucios de tierra, ruidosos, llenando la casa de gritos. Yo me quedaba calladita en mi rincón, ayudando a mi madre a pelar nopales, a moler maíz en el metate grande de piedra que estaba debajo del mezquite. Pero yo notaba cosas, ¿saben? Los niños notan todo, aunque uno piense que no están entendiendo nada. Yo veía cómo mi madre servía comida para mis hermanos, con esa cara cerrada. Pero no era una cara de cansancio normal, no. Era como un desprecio, como si no le gustara a ninguno de nosotros, pero toleraba porque tenía que tolerar. Y veía cómo me miraba a veces cuando creía que yo no estaba viendo. Era una mirada helada, como si yo fuera una cosa que quería tirar, pero no podía. Mi padre me enseñó a rezar el rosario. Me llevaba a la iglesita de San Juan cuando había fiesta. Decía que yo era la palomita de la casa, que tenía que ser protegida, y él me protegía de verdad, mijo. Cuando yo tenía unos 8 años, uno de mis hermanos mayores, Adrián, agarró mi muñequita de trapo y la tiró en el corral de los puercos solo de maldad. Yo lloré tanto, tanto, y mi padre llegó del campo, vio mi llanto, preguntó qué había pasado. Cuando le conté, fue allá. Agarró la muñeca toda sucia, la lavó con sus propias manos callosas de arriero en la pila y le dio un regaño tan grande a Adrián que el muchacho quedó castigado una semana entera. Pero había una cosa extraña. Los domingos, cuando nos sentábamos en esa mesa larga para comer después de misa, yo veía a mi madre mirándome de ese modo raro otra vez. Mi padre ponía la mejor parte del pollo en mi plato y yo veía su cara fruncida, los labios apretados. Ella nunca decía nada enfrente de él, pero después, cuando él salía, me mandaba lavar los trastes solita, siendo que había 12 hombres ahí que podían ayudar. El lugar de la mujer es en la cocina, decía con esa voz fría. Vas a aprender desde temprano. Fui creciendo así, entre el cariño raro de mi padre y esa frialdad constante de mi madre. Mis hermanos no me hacían mucho caso cuando era chiquita. Yo era solo la hermanita más chica que andaba por ahí. Pero yo notaba que conforme iba creciendo, conforme me iba volviendo señorita, algunas cosas iban cambiando. Las miradas se iban poniendo diferentes. Los juegos se iban poniendo más bruscos. ¿Y mi madre? Mi madre se iba poniendo cada vez más silenciosa, más observadora, como un animal esperando la hora del ataque. Cuando yo tenía unos 10, 11 años, mi padre comenzó a pasar más tiempo fuera. Los viajes de arriero se hicieron más largos. Se iba el lunes y solo volvía el sábado, a veces solo el domingo.
Y en esos días que se quedaba fuera, la casa cambiaba de cara. Mi madre se ponía todavía más dura, más mandona. Mis hermanos hacían lo que querían. Y yo me quedaba en mi rinconcito tratando de ser invisible, sintiendo que algo malo se estaba acercando, como una tormenta que uno ve llegando de lejos, pero no tiene para dónde correr. Fue así como pasé toda mi infancia, mijo, entre el amor escaso de mi padre, que era mi única protección, y ese ambiente helado que mi madre creaba alrededor. No sabía leer, no sabía escribir, porque mi padre pensaba que las niñas no necesitaban estudio, necesitaban aprender a cuidar la casa. Y aprendí de verdad. Aprendí a lavar, a cocinar, a coser, a hacer todo lo que una mujer necesitaba hacer en esa época. Pero lo que no sabía, lo que no tenía cómo imaginar, era que toda esa preparación iba a servir no para que yo cuidara a mi propia familia un día, sino para que me volviera esclava en mi propia casa. Y todo cambió de verdad aquel día de marzo de 1967, cuando yo acababa de cumplir 20 años. El día del entierro de mi padre fue un domingo de marzo, uno de esos domingos pesados que tenemos en Durango en esa época del año. El cielo estaba cargado, pero la lluvia no caía. Solo quedaba ese peso en el aire, como si hasta el tiempo tuviera respeto por la tristeza de la gente. Mi padre había muerto de repente, de un mal súbito en el pecho mientras volvía de un viaje. Lo encontraron ya sin vida en el camino, todavía montado en el caballo, las riendas sueltas. El corazón había dejado de latir, dijeron los que lo vieron. Para mí era como si mi propio corazón hubiera parado junto con el suyo. Hicimos el velorio ahí mismo en casa, como era costumbre. Pusieron el ataúd en la sala y toda la vecindad fue a despedirse. Yo pasé la noche entera sentada en un banquito de madera cerca de él, solo mirando esa cara quieta, tan quieta, recordando todas las veces que me había defendido, que me había protegido. Lloraba bajito, limpiaba las lágrimas con la orilla del vestido negro que mi madre me había dado para vestir. Era un vestido de ella, grande de más para mí, que me ahogaba en la tela. Pero no me importó. Nada importaba en ese momento. Mis hermanos estaban todos ahí, claro. Roberto, el mayor, ya con 35 años en esa época, se quedó en la puerta recibiendo a las personas con ese modo serio, de hombre responsable. Los otros se quedaban conversando bajo en el patio, fumando cigarros de hoja, tomando café de olla fuerte que las vecinas traían. Yo los miraba de vez en cuando y veía que no parecían muy afectados. No. Hacían cara de tristeza cuando había gente mirando, pero cuando creían que nadie veía, intercambiaban miradas entre sí, como si tuvieran algún acuerdo secreto. ¿Y mi madre? Mi madre estaba sentada en la silla mecedora en el portal, vestida de negro de la cabeza a los pies, con un rosario en las manos. Las vecinas venían a consolarla diciendo: «Fuerza, doña Rosa, don Esteban está en un lugar mejor». Esas cosas que la gente dice. Y ella agradecía con esa voz bajita, débil, haciendo cara de pobrecita. Pero cuando las vecinas volteaban la espalda, yo veía esa sonrisa de lado apareciendo otra vez, esa sonrisa que me daba escalofríos. Era como si hubiera esperado eso toda la vida, como si finalmente estuviera libre para hacer lo que le diera la gana. Al día siguiente, lunes, enterramos a mi padre en el panteón de la iglesia. La fosa ya estaba lista cuando llegamos, un hoyo profundo en la tierra roja. El padre rezó, echaron agua bendita y comenzaron a bajar el ataúd con esas cuerdas gruesas. Fue en ese momento que me derrumbé. Caí de rodillas ahí mismo en la orilla de la fosa, sollozando, porque yo sabía en el fondo de mi alma que ese era el fin de la única protección que tenía en este mundo. Y fue justo en ese momento, con el ataúd bajando, que sentí una mano apretando mi brazo con fuerza, jalándome para arriba. Era Roberto. Me levantó del suelo con un jalón tan fuerte que casi me caigo otra vez. Se agachó, puso la boca bien cerca de mi oído y susurró con esa voz gruesa, llena de veneno: «Se acabó la moleza, Elena. El viejo murió. Ahora eres nuestra. Nuestra, para hacer lo que nos dé la gana». Miré a sus ojos, asustada, y vi una cosa que nunca había visto antes.
Un brillo malo, un brillo de quien está planeando alguna maldad y sabe que nadie va a poder impedirlo. Traté de soltar mi brazo, pero apretó más fuerte, dejando esas marcas rojas que después se pusieron moradas. Luego me soltó con un empujón y volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. Miré para atrás, buscando a mi madre con los ojos, esperando que hubiera visto, que fuera a hacer algo. ¿Y ella había visto? Sí. Estaba ahí parada a unos 3 pasos de distancia, mirándome. ¿Y saben qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Solo se quedó mirándome con esa cara de piedra fría y después volteó la cara como si yo no existiera. En ese momento, entendí. Ella no me iba a ayudar nunca. Al contrario, estaba contenta con lo que estaba pasando. Volvimos a casa después del entierro y fue ahí que mi vida se volvió un infierno de verdad. Apenas pisamos la puerta, Roberto me señaló la cocina. Vas a hacer comida para todos y haz bastante que tenemos hambre. Fui, ¿no? Porque era lo que siempre hacía de todos modos. Encendí la estufa de leña. Comencé a preparar arroz, frijoles, pollito que había en el patio. Pero mientras cocinaba, ellos se quedaban todos sentados en el portal, conversando alto, riéndose hasta, como si no acabaran de enterrar al padre, y mi madre en medio de ellos, meciéndose en la silla con esa sonrisa de lado. Cuando la comida estuvo lista, arreglé la mesa grande de la sala, como siempre hacía. Puse los platos, los cubiertos, las ollas en el centro, los llamé para comer, y ahí, mijo, fue cuando todo cambió de verdad. Se sentaron todos en la mesa, los 12, con mi madre en la cabecera, en el lugar que era de mi padre. Fui a sentarme también en mi lugar de siempre, pero Adrián levantó la mano impidiéndome. ¿Quién dijo que te vas a sentar aquí? Me quedé parada, sin entender. Tu lugar ahora es allá. Señaló el suelo, en un rincón cerca de la puerta de la cocina. Comes después las sobras, igual que un perro. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que dijera que eso era un absurdo. Pero ella solo agarró la cuchara, comenzó a servirse los frijoles y dijo con esa voz tranquila: ¿Oíste a tu hermano, Elena? Ve a tu lugar. Sentí mis piernas temblar, pero fui. Fui porque no sabía qué más hacer. Me senté en el suelo frío de esa sala, recargada en la pared, y me quedé viendo cómo comían. Ellos llenaban los platos, comían, reían, conversaban, y yo ahí con el estómago rugiendo de hambre, esperando las sobras. Cuando terminaron, Gregorio raspó el resto del arroz que había quedado en el fondo de la olla y lo tiró en un plato hondo, de esos de perro que usábamos para el callejero que vivía en el patio. Puso el plato en el suelo enfrente de mí y dijo: «Ahí está tu cena, Cenicienta». Y se rieron. Rieron todos. Hasta mi madre dio una risita bajita. Se tapó la boca con la mano como si fuera una tos. Pero yo vi que estaba disfrutando aquello. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé ahí solita en la cocina, lavando esa montaña de trastes sucios. Mis manos temblaban, las lágrimas caían en el agua con jabón. Trataba de entender qué había pasado, cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Mi padre había muerto hacía ni 2 días y yo ya me había vuelto... ¿Qué? ¿Una empleada? ¿Una esclava? Ni eso, porque un esclavo por lo menos tiene valor. Yo era menos que nada ahí. Y fue solo el principio, mijo. Fue solo el primer día. En los días siguientes, la cosa fue empeorando. Comenzaron a inventar tareas solo para verme trabajar. Ensuciaban la casa a propósito, entraban con las botas llenas de lodo, escupían en el suelo, tiraban comida en la mesa y me mandaban limpiar. Se despertaban de madrugada y me llamaban gritando para hacer café de olla. Rompían la ropa a propósito para que yo tuviera que coser. Ponían la ropa más sucia, más apestosa para que yo lavara en el río, tallando en esas piedras hasta que mis manos quedaban en carne viva. ¿Y mi madre? Mi madre no hacía nada. Se quedaba el día entero en esa silla mecedora, solo observando. A veces llamaba a uno u otro de mis hermanos, le susurraba algo en el oído y, listo, venía más humillación para mí. Era como si ella fuera la reina y ellos fueran sus soldados, todos obedeciendo derechito,
todos haciéndome pagar por algo que yo ni sabía qué era. Hubo una noche, unos 15 días después del entierro, que hicieron esa reunión. Se sentaron todos en la sala, encendieron el quinqué y comenzaron a hablar de mí, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un objeto. «La floja no trabaja bien», dijo César. «Tiene que trabajar más». «Es verdad», estuvo de acuerdo Valentín. «Ella tiene que aprender que aquí ya no es moleza, no». Y comenzaron a tirarme cosas. Cáscara de naranja, tallo de cilantro que había quedado de la cena, migajas de tortilla. Tiraban y reían. Reían tanto que las panzas les bailaban. Y yo ahí agachada en el rincón, protegiendo la cabeza con los brazos, tratando de no llorar para no darles gusto. Miré a mi madre otra vez. Estaba en su silla mecedora, como siempre. ¿Y saben qué hizo? Cerró los ojos. Cerró los ojos y se quedó solo meciéndose para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, con esa sonrisa, esa maldita sonrisa en la cara, como si aquello fuera música para sus oídos, como si el sufrimiento de su propia hija fuera la cosa más sabrosa del mundo. Fue esa noche que entendí. Su silencio dolía más que cualquier grito, más que cualquier cachetada, porque ella podía haber parado aquello, una palabra de ella, y ellos iban a parar, pero ella no quería. Ella disfrutaba. Se alimentaba de mi sufrimiento, igual que un animal se alimenta de carroña. Y yo solo tenía 20 años, mijo, 20 años, y ya estaba viviendo en un infierno sin fin. Los meses fueron pasando y cada día era peor que el anterior. Me despertaba antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba oscuro y frío, porque habían acordado que tenía que tener el café listo a las 5 de la mañana en punto. Si me atrasaba un minuto, Manuel venía a la puerta de mi cuartito, que era más un depósito que cuarto, y golpeaba la puerta con el puño cerrado, gritando: «¡Levántate, floja! ¡No vamos a estar esperándote, no!». Me levantaba con el cuerpo todo adolorido, los pies hinchados de tanto estar de pie todo el día, la espalda trabada de cargar tinas de ropa pesada. Iba a la cocina todavía en la oscuridad, encendía el fuego, ponía el agua a hervir, preparaba el café de olla fuerte que les gustaba, cortaba las tortillas que yo misma había hecho la víspera. Y cuando bajaban, ningún buenos días, ningún gracias, solo agarraban el café, tomaban, embarraban la mesa toda a propósito y salían dejando todo sucio para que yo limpiara. La rutina era siempre la misma, pero siempre había algo nuevo inventado para humillarme. Hubo un día que Eduardo y Ernesto, los gemelos, les pareció gracioso esconder mi único par de zapatos. Busqué toda la mañana, desesperada, porque tenía que ir a traer agua del pozo que quedaba lejos, y el camino estaba lleno de piedras. Cuando pregunté si alguien los había visto, fingieron que no sabían nada. Entonces tuve que ir descalza y volví con los pies sangrando, llenos de cortadas. ¿Y saben dónde habían puesto mis zapatos? Dentro del gallinero, todos sucios de excremento de gallina. Se morían de risa cuando los encontré, diciendo que el lugar de Cenicienta es en la mugre. Mi madre vio todo. Estaba sentada en el portal cosiendo un trapo cualquiera. Cuando pasé por ella con los pies sangrando, ni levantó los ojos de la costura. Solo dijo con esa voz fría: «Lava esos pies antes de entrar a la casa. No quiero sangre en el piso que acabas de limpiar». Hubo otra vez que Luis decidió que no le gustó la comida que hice. Agarró su plato lleno de arroz, frijoles y carne y volteó todo encima de la mesa a propósito. «Esto está horrible», dijo. «Haz de nuevo». Miré esa comida toda regada en la mesa, comida que había tardado horas en hacer, y sentí una rabia subiendo en el pecho. ¿Pero qué podía hacer? Nada. Entonces limpié toda esa mugre, guardé la comida que sobró e hice una olla nueva de arroz y frijoles solo para él. Y cuando puse el plato nuevo enfrente de él, miró, dio una risita y dijo: «Cambié de opinión, ya no tengo hambre». Y se levantó y se fue, dejándome ahí con esa comida que ni iba a comer. Pero lo peor, mijo, lo peor no eran las tareas, no eran los insultos, no eran ni los pies sangrando o las manos llenas de heridas de tanto tallar ropa en la piedra del río.
Lo peor era el silencio de mi madre. Ese silencio que decía más que 1000 palabras. Ella nunca levantaba la voz, nunca me pegaba, nunca me insultaba directamente, pero ella orquestaba todo. Yo la veía susurrando con uno, después con otro. La veía señalando cosas con la barbilla, haciendo señas con los ojos, y luego venía alguna humillación nueva. Hubo una tarde que estaba tan cansada, pero tan cansada, que me senté unos minutitos en el escalón de la cocina para descansar. Solo unos minutitos, juro por Dios, mis piernas no aguantaban más. Entonces mi madre pasó por mí, se paró y dijo: ¿Crees que puedes quedarte ahí sentada mientras hay ropa que lavar? Mamá, estoy tan cansada, solo unos minutitos. Se agachó, se puso bien cerca de mi cara y susurró con esa voz helada: ¿Cansada? Todavía no has visto el cansancio, niña. Levántate y ve a trabajar. Y había una cosa en sus ojos, una cosa que me hacía temblar por dentro. Era como placer. Ella tenía placer en verme sufrir. Mientras más sufría yo, más aparecía esa sonrisa de lado en su cara. Los vecinos debían notar algo, ¿no? Porque yo me quedaba solo dentro de casa, ya no iba a la iglesia, no iba a ningún lugar. Pero mis hermanos habían regado una historia de que me había puesto mala de la cabeza después de que murió mi padre, que no podía salir más porque me daban ataques, y la gente creyó. En un pueblo chico como Durango, los chismes corren rápido, y luego todos estaban con lástima de la pobre Elena, que se volvió loca de tristeza. Hubo una vez que doña Francisca, una vecina que había sido amiga de mi madre, apareció allá en casa trayendo un pastel. Yo estaba en la cocina y la oí preguntando por mí. ¿Cómo está Elena, Rosa? Pobrecita, oí decir que no anda bien. Y mi madre, con esa voz toda melosa, toda fingida, respondió: Ay, Francisca, es una tristeza. La niña no se recuperó de la muerte del padre, se queda encerrada en el cuarto todo el día. No quiere ver a nadie. Tratamos de ayudar, pero no acepta. Mentira, toda mentira. Yo quería gritar. Quería correr allá en la sala y contar la verdad a doña Francisca, pero Roberto estaba parado en la puerta de la cocina, mirándome con esos ojos de advertencia, y yo sabía que si abría la boca iba a pagar caro después. Entonces me quedé callada, callada e invisible, igual que un fantasma. Las semanas se volvieron meses. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había pasado desde el entierro de mi padre. ¿Sería medio año? ¿Un año? Ya no sabía. Los días eran todos iguales. Despertar antes del sol, trabajar hasta tarde de la noche, comer las sobras cuando había, dormir en el suelo frío de mi cuartito, porque me habían quitado el colchón diciendo que no merecía comodidad. Mi cuerpo se estaba acabando. Había adelgazado tanto que se me veían las costillas. Las manos vivían sangrando de tanto trabajo pesado. El cabello había comenzado a caerse de tanto estrés, de tanta tristeza embotellada. Me miraba en el espejito roto que tenía en el cuartito y no me reconocía más. ¿Quién era esa muchacha de ojos hundidos, de piel amarillenta, de expresión muerta? ¿Dónde había quedado la Elena que el padre llamaba Palomita? Y lo peor es que estaba comenzando a aceptar. Estaba comenzando a pensar que aquello era normal, que era mi destino, que había nacido para eso. Habían conseguido, habían quebrado mi espíritu, mi voluntad. Me había vuelto exactamente lo que querían. Una esclava obediente que no se quejaba, que ya no lloraba, que solo obedecía. Hubo una noche que estaba acostada en el suelo frío, enrollada en una cobija delgada, y pensé: ¿será que no sería mejor morirme? ¿Será que no sería mejor desaparecer igual que desapareció mi padre? Pero entonces recordaba la cara de mi padre la última vez que me abrazó antes de viajar, y una vocecita chiquita allá dentro de mí decía: aguanta, hija, aguanta un poquito más. Pero ¿aguantar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a poder sobrevivir en ese infierno? Fue entonces que pasó esa noche que cambió todo. Esa noche en que Santiago llegó borracho, tambaleándose, con los ojos rojos y la voz trabada, y dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Este cuartito ya no es tuyo, no, Elena.
Necesitamos un lugar para guardar las monturas de los caballos. Vas a dormir en el granero de ahora en adelante, con los animales, que es donde perteneces. Y mi madre, allá desde su silla mecedora, dijo con esa calma asesina: «Es una buena idea. Lleva tus cosas al granero, Elena, y agradece que todavía tienes un techo». Fue ahí en ese momento, con mis hermanos todos riéndose, con mi madre sonriendo de ese modo siniestro, que algo dentro de mí se rompió, o tal vez despertó. No sé bien, pero algo cambió. Esa misma noche, los 12 me rodearon en la puerta del cuartito. Ya no era mi cuartito, ¿verdad? Era depósito de monturas ahora. Roberto estaba enfrente, con los brazos cruzados y los otros atrás de él, como una manada de lobos esperando para atacar. Podía sentir el olor a mezcal viniendo de algunos de ellos, el aliento pesado mezclado con humo de cigarro. La luz débil del quinqué hacía sus sombras crecer en la pared, gigantes oscuros que parecían tragarme. «Junta tus porquerías y vete al granero», dijo Roberto con esa voz que no aceptaba oposición. «Y rápido, que queremos guardar las monturas aquí». Mis porquerías eran casi nada. Una cobija delgada que ya tenía más agujeros que tela. Una muda de ropa toda remendada que yo misma había cosido y recosido 1000 veces. El espejito roto que reflejaba mi cara partida por la mitad. Un peine de madera que había sido de mi abuela y era el único recuerdo que tenía de ella. Junté todo con las manos temblando. Amarré las puntas del trapo viejo que servía de bulto y fui saliendo con la cabeza baja, tratando de pasar por ellos sin tocar a nadie. Pero me paró en la puerta, poniendo el brazo largo enfrente, cerrando mi paso. «Espera, antes de ir, ¿no vas a agradecer?». Lo miré sin entender, con ese cansancio tan grande que apenas podía pensar bien. «¿Agradecer por qué?». «Pues por todavía tener un techo, ¿no?», dijo, y los otros comenzaron a reír. «Podíamos haberte echado a la calle igual que una perra sarnosa, pero no lo hicimos. Tienes que agradecer y pedir la bendición a mamá también, que andas muy sin educación últimamente». Sentí una cosa subiendo en la garganta, una mezcla de rabia y asco y tristeza todo junto, formando un nudo tan apretado que apenas dejaba pasar el aire. Las lágrimas quemaban atrás de mis ojos, pero mordí el labio con fuerza, negándome a dejarlas caer. No les iba a dar ese gusto, no más. Miré a mi madre, que estaba ahí parada en la entrada de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con esa cara de piedra fría, sin ninguna expresión. La luz del quinqué echaba sombras en su cara, haciéndola parecer todavía más dura, todavía más distante, e hizo un gesto lento con la cabeza, como quien dice: «Ándale, haz lo que te mandó, no me hagas perder tiempo». Mi voz salió temblando, bajita, casi un susurro. «Gracias por todavía tener donde dormir». «Más alto», gritó César dando un paso adelante. «No oímos. Habla bien». «Gracias por todavía tener donde dormir». Repetí más alto esta vez, sintiendo las lágrimas quemando en los ojos, pero negándome con todas las fuerzas a dejarlas caer enfrente de ellos. Cada palabra era como tragar vidrio molido. «Y la bendición», insistió Octavio con esa sonrisita cruel en la comisura de la boca. «Olvidaste la bendición. ¡Qué falta de respeto, gente!». Los otros estuvieron de acuerdo, moviendo la cabeza, haciendo todo ese teatrito de hijos ofendidos. Yo sabía que era toda mentira, toda actuación, para humillarme un poco más, pero no tenía opción. Nunca tenía opción. Me volteé despacio hacia mi madre, esa mujer que me había cargado en la panza por 9 meses, que me había dado de mamar cuando bebé, que había cambiado mis pañales y curado mis raspaduras de niña, que debería protegerme de todo el mal del mundo, pero que ahora solo quería verme destruida, apagada, reducida a nada. Bajé la cabeza, como manda la tradición, y susurré con la voz quebrada: «Su bendición, mamá». No respondió de inmediato. El silencio que se formó era tan pesado, tan denso, que parecía chupar todo el aire de la casa. Podía oír el reloj viejo de la pared haciendo tic-tac, marcando cada segundo de esa humillación.
Podía oír mi propia respiración acelerada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, habló con esa voz helada, sin ninguna emoción, esa voz que me cortaba igual que navaja afilada. Que Dios te bendiga y te haga saber tu lugar de una vez por todas. Y explotaron en carcajadas. Rieron tanto, tan alto, que las paredes parecían temblar. Rieron con ese modo cruel, malvado, sosteniéndose unos a otros, aplaudiendo, como si aquello fuera la cosa más graciosa del mundo. Y mi madre ahí en medio de ellos, con esa sonrisa de lado que yo odiaba tanto, esa sonrisa que decía que había ganado, que me había quebrado completamente. Apreté mi bulto miserable contra el pecho y salí corriendo de esa casa, las risas resonando atrás de mí, persiguiéndome por la puerta, por el patio, hasta el granero. Corrí con las lágrimas finalmente escapando, mojando mi cara, cayendo en el suelo de tierra. Corrí hasta no poder oír más las carcajadas, hasta que el sonido quedó distante, hasta sobrar solo el silencio pesado de la noche. El granero quedaba a unos 50 metros de la casa. Era una construcción vieja de madera oscura y teja de barro quebrada, donde guardaban el forraje, las herramientas oxidadas, donde quedaban algunos animales en la noche, las gallinas que no cabían en el gallinero lleno, un puerco viejo y gordo que iba al matadero pronto, los gatos del monte que venían a comer las ratas que infestaban el lugar. Cuando empujé la puerta pesada de madera y entré ahí, el olor fuerte me pegó en la cara como una bofetada. Olor a animal, a estiércol, a tierra húmeda, a moho acumulado, a paja vieja pudriéndose en un rincón. Estaba oscuro, casi no se veía nada. Solo había un poquito de luz de luna plateada entrando por las grietas anchas de la pared de madera, haciendo unas rayas de luz en el suelo de tierra apisonada. Me quedé parada ahí en la entrada por un momento, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, oyendo los sonidos del lugar. El puerco roncando alto en su rincón, las gallinas haciendo ese ruidito bajito de sueño, las ratas corriendo rapidito en las vigas podridas del techo, haciendo rechinar la madera. Era un lugar olvidado por Dios, un lugar donde ni un animal de compañía merecía estar, y era ahí donde iba a dormir ahora. Caminé despacio hasta el rincón que parecía más limpio, más seco, donde había menos estiércol en el suelo. Me tiré ahí mismo, extendí la cobija delgada y llena de agujeros en el suelo de tierra apisonada dura, y envolví mi cuerpo temblando en ella, tratando de hacerme chiquitita, invisible. Hacía un frío terrible esa noche de agosto, ese frío seco del norte que entra por los huesos, que hace a los dientes chocar sin parar, que deja las puntas de los dedos dormidas y moradas. Podía oír a los animales moviéndose a mi alrededor, el puerco revolcándose en su lodo, las gallinas arreglando las plumas en los palos improvisados, las ratas corriendo en las paredes y yo ahí en medio. Un animal más olvidado, una criatura más indeseada. Es aquí donde voy a dormir ahora, pensé, y mi propia voz dentro de la cabeza sonaba distante e irreal. En el suelo helado, en medio de los animales, en el frío de la madrugada, con olor a estiércol entrando por la nariz. Es aquí donde voy a despertar cada día. Es aquí donde voy a vivir hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta morir. Y fue ahí, temblando de frío y de dolor en el pecho, con el cuerpo todo del cansancio y de golpes acumulados, que algo dentro de mí se rompió de verdad. No sé explicar bien qué fue. Era como cuando aguantas un peso muy grande, muy pesado, por mucho tiempo, y de repente tus brazos ceden, tus fuerzas se acaban y dejas que todo caiga al suelo. Yo dejé caer. Dejé caer toda esa esperanza tonta, ingenua, que todavía tenía guardada en el fondo del corazón, de que las cosas iban a mejorar, de que alguien iba a aparecer para ayudarme, de que un día mi madre iba a despertar y volver a ser madre de verdad, de que mis hermanos se iban a cansar de maltratarme y me iban a dejar en paz. No iba, nunca iba. Esta era mi vida ahora. Esto era todo lo que iba a tener hasta el día que muriera.
Iba a morir ahí, no hoy, no mañana, pero un día iba a morir en ese granero inmundo, sola, olvidada, igual que un animal que nadie quiere, igual que una perra sarnosa que el dueño abandona en la orilla del camino. Y ellos iban a enterrar mi cuerpo en cualquier rincón del patio, sin cruz, sin nombre, sin nada. Y listo, se acabó la historia de Elena. La palomita de Esteban se había vuelto polvo. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que dolió, y traté de dormir. Traté de hacer que mi mente dejara de pensar, dejara de sufrir. Pero el sueño no venía. Solo venían los pensamientos uno tras otro, cada uno más oscuro que el anterior, cada uno más pesado que el último. ¿Por qué mi madre me odia tanto? ¿Qué hice de tan terrible para merecer todo este odio? ¿Por qué mi padre tuvo que morir justo ahora y dejarme sola en el mundo? ¿Por qué Dios no me escucha cuando rezo cada día? ¿Cuando le suplico por ayuda? ¿Será que existe de verdad? ¿O será que existe, pero no le importa gente como yo? ¿Gente pobre y sin valor? Lloré mucho esa noche, mijo. Lloré hasta no tener más lágrimas para salir, hasta quedar solo ese sollozo seco que rasga la garganta. Lloré hasta que me dolió la cabeza como si la estuvieran exprimiendo, hasta que la garganta quedó ardiendo como si hubiera tragado brasas. Y cuando no había nada más para llorar, ninguna lágrima sobrando, me quedé solo ahí acostada en el suelo frío, mirando al techo oscuro del granero, oyendo los sonidos de la noche, el viento frío pasando por las grietas, los grillos cantando allá afuera, el búho piando lejos. Fue entonces que la vi. Una lechuza había entrado al granero sin hacer ruido, volando silenciosa como fantasma, y se posó en una viga de madera justo encima de donde estaba. Se quedó ahí, mirándome con esos ojos redondos y amarillos, brillantes en la oscuridad, la cabeza volteando de un lado para otro, de ese modo raro que hacen las lechuzas. Y me quedé mirándola también y pensé con una tristeza tan grande que parecía pesar toneladas. Ella es libre. Puede volar para donde quiera, cuando quiera. Puede cruzar el cielo, puede posarse donde le dé la gana, puede irse de aquí cuando se canse. Y yo estoy presa aquí en una prisión sin rejas, en una jaula invisible que me asfixia. Y fue en ese momento exacto, mirando a esa lechuza libre en el cielo oscuro, que tuve como una visión. No fue sueño, porque estaba despierta, con los ojos bien abiertos. Fue más un recuerdo tan fuerte, tan vívido, que parecía que lo estaba viviendo otra vez, que había vuelto en el tiempo. Era del día de mi cumpleaños de 15 años. Me vi chiquita otra vez, con ese vestido de algodón que mi abuela había hecho, de pie en el patio de nuestra casa. Mi padre acababa de volver de un viaje largo, casi un mes fuera, y había traído un regalo especial solo para mí. Una cinta de satén rojo para el pelo, bonita, brillante, la cosa más linda que había visto en mi vida. La había amarrado en mi cabello con sus propias manos callosas de arriero, haciendo un moño bien hecho, y se había agachado para quedar de mi altura. Miró bien a mis ojos, con ese modo serio de él. Me sostuvo la cara con las dos manos y dijo con una voz llena de cariño: «Eres mi niña valiente, Elena. Nunca, nunca olvides eso. Óyeme, tienes valentía dentro de ti, una valentía grande, aunque pienses que no la tienes, aunque pienses que eres débil. Esa valentía está ahí guardada en tu pecho, esperando la hora de aparecer. Niña valiente». Había olvidado completamente esas palabras. Había olvidado que un día fui alguien además de una esclava, además de una sombra que solo servía para trabajar y sufrir. Yo fui la hija de Esteban. Yo fui su palomita. Yo fui amada un día de verdad, sin mentira, sin maldad. Y ahí, en ese granero helado e inmundo, en medio de la noche más oscura de mi vida, en el momento en que estaba más cerca de rendirme de todo, una cosa comenzó a crecer dentro de mí. Era pequeña, bien pequeña al principio, como una chispa débil que insiste en no morir aunque el viento sople fuerte. ¿Era rabia? No,
No era solo rabia, era más fuerte que rabia, más profundo. Era como furia mezclada con esperanza, mezclada con desesperación, mezclada con amor propio. Era la certeza absoluta de que no iba a morir ahí. No iba a dejar que me mataran por dentro de ese modo cruel, despacio, un pedacito a la vez. Mi padre había dicho que yo era valiente y yo iba a probar que tenía razón. Me senté en el suelo frío, ignorando el dolor en la espalda, y miré alrededor del granero, con ojos completamente diferentes, ojos que veían posibilidades en vez de prisión. Había herramientas viejas colgadas en la pared, azadón, hoz, martillo. Había cuerdas gruesas enrolladas en un rincón. Había un quinqué roto, pero que todavía podía servir. Había costales de forraje apilados y había la puerta, esa puerta ancha de madera que daba al mundo allá afuera, al mundo inmenso más allá de ese rancho del infierno, más allá de esa familia maldita. Necesito salir de aquí, pensé. Y esta vez la voz dentro de mi cabeza era firme, decidida. Necesito huir. Si me quedo, voy a morir. Si no de tristeza, de alguna enfermedad, de algún accidente que van a hacer parecer accidente, pero que va a ser a propósito. Ellos no van a parar nunca. Ella no va a parar nunca. Esto solo va a acabar cuando yo muera o cuando desaparezca de aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba yo, una muchacha de 21 años, que nunca había salido de Durango, que no sabía leer ni escribir, que no conocía a nadie fuera de ahí, que no tenía ni un peso en la bolsa, a conseguir huir? Y si trataba y me agarraban de vuelta antes de llegar lejos, ¿qué me iban a hacer entonces? ¿Me iban a matar? ¿Me iban a encerrar en algún lugar peor que el granero? No, no podía pensar en eso. No podía dejar que el miedo me paralizara otra vez. Tenía que ser igual que mi padre. Pensar, planear, organizar. Mi padre siempre decía que el secreto de un buen viaje de arriero era el planeamiento cuidadoso, saber exactamente para dónde estaba yendo, qué iba a necesitar llevar, cuándo era mejor salir, qué camino seguir. Entonces, era exactamente eso lo que iba a hacer. Iba a planear mi huida igual que mi padre planeaba sus viajes, con calma, con inteligencia, con cuidado. Comencé a pensar, a armar el plan en mi cabeza como si fuera un rompecabezas. Primero, dinero. Necesitaba por lo menos algo de dinero para agarrar un aventón en el camino, para comprar una tortilla, una fruta, cualquier cosa para comer en el trayecto. ¿Dónde podía conseguir? Mis hermanos guardaban dinero en los cuartos. Yo sabía eso porque limpiaba todos los cuartos cada semana. Roberto tenía una lata vieja de galletas debajo de la cama, donde escondía las monedas que ganaba vendiendo becerros. Si conseguía sacar de ahí sin que se diera cuenta, solo unas monedas, las que estaban más al fondo de la lata. Segundo, ropa abrigada. Solo tenía una muda de ropa, pero necesitaba algo más pesado, más abrigador para el viaje, porque las noches eran heladas y yo iba a tener que caminar mucho. Había un suéter viejo de lana de mi padre, colgado en un clavo oxidado en la despensa. Nadie lo usaba porque olía a humedad y tenía agujeros de polilla, pero para mí servía. Tal vez nadie lo iba a extrañar. Tercero, ¿cuándo salir? Tenía que ser de madrugada, bien tempranito, cuando estuvieran durmiendo pesado, roncando alto. Una noche de sábado para domingo sería perfecto, porque siempre tomaban mezcal en la noche del sábado y dormían como piedra el domingo hasta tarde, con la cabeza doliendo. Cuarto, ¿para dónde ir? No sabía casi nada de geografía. Nunca había visto un mapa en mi vida, pero sabía que existía una ciudad más grande llamada Parral, que quedaba en la dirección del sol naciente, unos 2, 3 días de caminata de ahí, siguiendo por el camino de tierra. Si conseguía llegar a Parral, tal vez conseguía ayuda de alguien, un trabajo honesto en alguna casa de familia, algo que me diera techo y comida mientras pensaba qué hacer después. Me quedé ahí toda la noche despierta, temblando de frío, pero con la mente funcionando rápido, haciendo planes, deshaciendo cuando encontraba fallas, haciendo de nuevo mejor. Cuando el sol comenzó a aclarar allá afuera,
pintando el cielo de rosa y naranja. Había decidido. Iba a hacer esto. Iba a huir de ese infierno. No sabía si iba a funcionar. No tenía garantía ninguna, pero iba a intentar con todas las fuerzas que me quedaban. Porque cualquier cosa, hasta morir de hambre en el camino, era mejor que seguir viviendo de ese modo, siendo menos que nada, siendo pisoteada, humillada, destruida pedacito por pedacito. La lechuza ya había volado, ya había desaparecido en el cielo aclarando. Pero antes de irse, me había enseñado una cosa importante, que yo también podía volar a mi modo, con mis alas rotas, pero todavía funcionando. Solo necesitaba tener valentía de abrir esas alas, de saltar de la rama, de confiar en que no me iba a caer. Y, por primera vez en muchos, muchos meses, sentí algo diferente de la tristeza, del miedo, del desespero que se había vuelto mi compañía constante. Era pequeño todavía, frágil como cría de pajarito, pero estaba ahí creciendo despacito en mi pecho. Era esperanza, eran ganas de vivir, era valentía. Mi padre tenía razón, yo era valiente, siempre lo fui. Solo había olvidado eso por un tiempo, pero ahora había recordado. Pasé los días siguientes fingiendo que había aceptado mi lugar, fingiendo que era la esclava obediente que querían, fingiendo que mi espíritu había sido quebrado completamente. Me despertaba de madrugada, hacía el café, limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba, lo servía en el suelo como siempre y no me quejaba de nada. Bajaba la cabeza, hablaba bajito, desaparecía en los rincones y ellos quedaron satisfechos. Pensaron que habían ganado de verdad. ¿Ves? Oí a mi madre diciéndole a Roberto una tarde. Dije que iba a aprender, era solo apretar un poco más. Pero por dentro, mijo, por dentro estaba hirviendo. Cada día que pasaba, observaba todo con ojos nuevos. Veía dónde guardaban las cosas, veía los horarios en que dormían, veía cuándo se distraían más. Estaba planeando, calculando cada paso de mi huida. El miércoles, cuando fui a limpiar el cuarto de Roberto, encontré la lata de galletas debajo de su cama, bien al fondo, empujada contra la pared. Mi corazón se disparó cuando la abrí y vi las monedas ahí. Había unos 5 pesos en monedas pequeñas. No era mucho, pero era algo. Esperé. Conté hasta 10 respirando hondo y con la mano temblando agarré las 4 monedas que estaban más al fondo, las más oscuras, las que él probablemente ni recordaba que existían. Las escondí dentro del calcetín, amarradas en el tobillo, donde nadie las iba a ver. El jueves, cuando fui a buscar leña en la despensa, agarré el suéter viejo de mi padre. Olía a humedad y a recuerdos. Y cuando lo acerqué a la cara, sentí ganas de llorar, pero no lloré. Lo doblé chiquitito y lo escondí en el granero, debajo del forraje, junto con las monedas que había transferido para allá. El sábado, el día fue igual que los otros. Tomaron mezcal toda la tarde, jugaron baraja, comieron como puercos esa comida que yo había hecho. Llegó la noche y siguieron tomando. Yo iba y venía de la cocina al granero, llevando cosas pequeñas, un trapo para envolver comida, una cantimplora vieja que encontré tirada en un rincón, un pedazo de tortilla dura que sobró. Nadie notó nada. Yo era invisible para ellos. Allá por la medianoche, comenzaron a recogerse. Los oía subiendo las escaleras de la casa, tambaleándose, riendo alto, azotando puertas. Esperé más. Esperé hasta que los sonidos pararan completamente, hasta sobrar solo el silencio pesado de la madrugada y el ronquido de algunos de ellos viniendo por las ventanas abiertas. Cuando el reloj de la iglesia dio las 2 de la mañana, me levanté, me puse la ropa más limpia que tenía, me calcé mis zapatos remendados, me puse el suéter de mi padre encima. Era grande de más. Las mangas pasaban de mis manos, pero estaba calientito. Agarré mi bulto pequeño con las pocas cosas que iba a llevar, puse las monedas en la bolsa honda del suéter y fui hasta la puerta del granero. Me paré ahí por un momento, la mano en la madera áspera de la puerta,
el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que lo iban a oír allá desde la casa. Era ahora. Era mi única oportunidad. Si me regresaba, iba a morir ahí. Si seguía también, pero por lo menos iba a morir libre. Iba a morir intentando. «Dame fuerza, papá», susurré al aire. «Guíame». Y empujé la puerta despacio, despacio, rezando para que la madera vieja no rechinara mucho. Gimió bajito, pero no fue lo suficientemente alto para despertar a nadie. Salí al patio oscuro, cerré la puerta atrás de mí y me quedé parada por unos segundos, dejando que mis ojos se acostumbraran a la noche. La luna estaba casi llena, iluminando todo con esa luz plateada y fantasmagórica. Se veía el camino, se veía el sendero de tierra allá enfrente. Comencé a andar despacio primero, pisando con cuidado para no hacer ruido. Pasaba por los macetones que yo misma había cuidado, por el mezquite donde había jugado de niña, por el portón de madera que rechinaba. Cuando llegué al portón, miré para atrás una última vez. La casa estaba oscura, silenciosa, como un animal grande y feo durmiendo. Y allá dentro estaba mi madre, mis 2 hermanos, todo ese infierno que casi me había matado. Sentí una rabia tan grande subiendo en el pecho que tuve ganas de gritar, de insultar, de despertar a todos, solo para decir que me estaba yendo y que nunca más me iban a ver. Pero no hice eso. Solo volteé la espalda, abrí el portón con cuidado y comencé a caminar por el sendero. Y a cada paso que daba mijo, a cada paso que me alejaba de esa casa maldita, iba sintiendo una cosa extraña creciendo dentro de mí. Era ligero, como si un peso gigante estuviera saliendo de mis hombros. Era como si pudiera respirar bien por primera vez en más de un año. Caminé toda la noche, mis pies dolían, las piernas temblaban de cansancio, pero no paraba. No podía parar. Tenía que poner la mayor distancia posible entre yo y ese lugar antes de que saliera el sol, antes de que despertaran y notaran que había desaparecido. Cuando el cielo comenzó a aclarar, pintando todo de rosa y dorado, ya debía estar a unos 10 kilómetros de distancia. Paré para descansar un poco debajo de un mezquite. Tomé agua de un arroyo que corría ahí cerca. Comí un pedazo de la tortilla que había traído y fue ahí, sentada en esa tierra que ya no era la tierra de ellos, mirando al sol naciendo en el horizonte, que lloré. Pero no era llanto de tristeza. No, mijo. Era llanto de alivio, de libertad, de renacimiento. Seguí caminando por los próximos 2 días. Dormía escondida en el monte cuando el cansancio apretaba. Tomaba agua de los arroyos, comía lo que encontraba por el camino, tunas del nopal, guayabas de algún patio. Una vez una señora que vivía en una casita en la orilla del camino me dio un plato de comida cuando me vio pasando toda sucia y cansada. «¿Para dónde vas, niña?», preguntó con esa voz de madre que no oía hace tiempo. «Para Parral, señora. Voy a buscar trabajo por allá». Movió la cabeza con lástima, pero no preguntó más nada. Solo puso la comida enfrente de mí y dijo: «Come todo, ¿eh? Y ten cuidado en el camino». Al tercer día de caminata llegué a Parral. Era una ciudad bien más grande que Durango, llena de gente en la calle, casas pintadas, iglesia bonita en lo alto. Me quedé parada en la entrada de la ciudad por un tiempo, solo mirando todo aquello, sintiendo que lo había logrado. Había huido, había sobrevivido. Anduve por las calles preguntando si alguien necesitaba sirvienta. Tocaba en las puertas de las casas grandes, siempre educada, siempre con la cabeza baja. Y al final de la tarde, una señora llamada doña Hortensia, que vivía sola en una casa amarilla cerca de la plaza, dijo que necesitaba a alguien para ayudar con la limpieza y la cocina. «¿Sabes cocinar?», me preguntó, mirándome de arriba abajo. «Sí, señora. Sé cocinar, lavar, planchar, coser, todo». «¿Y tu familia? ¿Dónde está?». Tragué seco. No podía contar la verdad. No podía arriesgarme a que me mandara de vuelta. «Mi familia murió, doña. Me quedé sola en el mundo. Estoy buscando un lugar para trabajar y vivir».
Me miró con esos ojos de quien ya vivió mucho y sabe reconocer el sufrimiento cuando lo ve. Suspiró hondo y dijo: «Está bien, niña, te puedes quedar. Hay un cuartito en el fondo que puedes usar. El trabajo es honesto y el pago también, pero espero dedicación, ¿eh? La va a tener, doña Hortensia, puede estar segura». Y fue así, mijo, como comenzó mi vida nueva. No fue fácil, no. Trabajé mucho, pasé necesidad algunas veces, tuve miedo de que me encontraran por mucho tiempo, pero por primera vez en más de un año dormía en paz. Comía en la mesa igual que gente, ganaba mi propio dinero, era tratada con respeto, nunca más volví a Durango. Nunca más vi a mi madre ni a mis hermanos, y ¿saben una cosa? No hizo falta para nada, porque familia de verdad no es quien tiene la misma sangre que uno. Familia de verdad es quien cuida, quien respeta, quien ama. Y yo iba a construir mi propia familia a mi modo, con amor de verdad. Miren, mijo, desde esa vez que huí de Durango y llegué a Parral en 1968, me quedé trabajando en la casa de doña Hortensia por casi 3 años. Ella fue buena conmigo, me trató con dignidad, me pagaba derechito cada mes. Fue ahí que aprendí que el trabajo honesto existe, que hay gente buena en el mundo, que no toda familia es igual a la que había dejado atrás. En 1971 conocí a Javier, un hombre sencillo que trabajaba con transporte de carga entre Parral y otras ciudades del norte. Era viudo, había perdido a su primera esposa en el parto y estaba criando a la hijita solo con la ayuda de su mamá. Nos conocimos en el tianguis, él compró cajeta de mí. Comenzamos a platicar y fue naciendo un cariño. Él nunca me presionó para contar mi pasado, nunca preguntó de más, solo dijo: «Lo que importa es quién eres hoy, Elena». Me casé con él 6 meses después. Fui mamá de esa niñita, la Lucía, que me llamó mamá desde chiquita. Tuve 2 hijos más con Javier, Antonio y Marisa. Fueron años de trabajo duro, pero de amor también. Nos mudamos para Aguascalientes en 1975, porque Javier consiguió trabajo mejor en una transportadora de allá. Y fue aquí donde echamos raíces, criamos a los hijos, construimos nuestra vida. Javier murió hace 10 años, de problema en el corazón. Lloré mucho, pero le agradezco a Dios por los 30 y tantos años que tuvimos juntos. Él me enseñó que el hombre de verdad no levanta la mano, no humilla, no maltrata. Él me dio una familia de verdad. Hoy, con mis 78 años, vivo aquí en esta casita sencilla, en la colonia Jardines de la Asunción, en Aguascalientes. Tengo 3 hijos, 7 nietos y hasta 2 bisnietos ya. La casa vive llena los fines de semana. Ese relajo sabroso de niños corriendo, de olla en la estufa, de risas. Es el ruido que siempre quise oír, ruido de familia que se ama. Hago mis cajetas y conservas aquí en esta cocina. Las vendo en el tianguis para complementar mi pensión. No es mucho, pero es mío. Es honesto. Es hecho con mis manos, que ya no sangran más, que no tiemblan más de miedo. Son manos libres. Nunca más tuve noticias de Durango. Nunca busqué saber de mi madre, de mis hermanos. Para mí, murieron ese día que huí. ¿Y saben una cosa? No guardo odio en el corazón. No. El odio pesa, mijo. El odio enferma. Yo elegí perdonar. No por ellos, sino por mí, para poder vivir en paz. Ahora, déjenme decirles una cosa importante a ustedes que me están oyendo. Si están pasando por una situación parecida a la que pasé, sea con la familia, con el esposo, con quien sea, escuchen bien lo que esta abuela les va a decir. Nadie tiene derecho de maltratarlos. Nadie. Ni papá, ni mamá, ni hermano, ni esposo, ni esposa. Maltrato no es amor. Humillación no es educación. Sufrimiento no es destino. Sé que es difícil salir. Sé que tienen miedo. Sé que piensan que no tienen para dónde ir, que no tienen fuerzas, que no van a poder solos. Yo pensé todo eso también. Pero ¿saben qué descubrí esa noche helada en el granero? Que uno siempre tiene más fuerza de la que imagina. Siempre. Esa fuerza está guardada ahí adentro. Solo necesita que le pidas que aparezca. No esperen a enfermarse para salir. No esperen a que la situación empeore todavía más.
No esperen hasta no aguantar más. Vayan ahora. Busquen ayuda. Hay Fiscalía de la Mujer, hay DIF, hay iglesia, hay vecinos, hay pariente lejano. Siempre hay alguien que puede tender la mano. Y si viven en otro país, busquen las autoridades locales de protección. Busquen organizaciones que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad. En cualquier lugar del mundo existen personas dispuestas a ayudar a quien necesita. La dignidad humana no tiene frontera, mijo. En cualquier cultura, en cualquier país, merecen respeto. Merecen vivir sin miedo. Merecen ser felices. Y para ustedes que conocen a alguien que está sufriendo maltrato, no finjan que no ven, no crucen los brazos, no piensen, no es mi problema. Esa persona los necesita. A veces, una palabra de apoyo, un ofrecimiento de ayuda, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Miren, mis queridos y mis queridas, esta historia que conté hoy no fue fácil de recordar, pero quise compartirla con ustedes porque sé que hay mucha gente sufriendo callada por ahí, mucha gente pensando que nació para sufrir, que no hay remedio, que es así nomás. No es así. No, nunca fue. Si esta historia tocó su corazón de algún modo, voy a hacer un pedido especial. Suscríbanse a este canal ahora y aprieten la campanita de las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada historia que cuento aquí puede salvar una vida, puede ser la palabra que alguien estaba necesitando oír para tomar valentía y cambiar de vida. Y si se suscriben, ayudan a que estas historias lleguen a más gente, a más oídos, a más corazones que necesitan. Y háganme un favor, dejen aquí en los comentarios solo una palabra que resuma lo que sintieron con esta historia. Puede ser valentía, puede ser libertad, puede ser esperanza, puede ser cualquier palabra que les vino al corazón. Eso me muestra que vieron hasta el final, que están conmigo en esta cadena de amor y apoyo. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque nunca saben cuándo alguien que necesita este mensaje va a aparecer aquí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les dé fuerza a quien necesita valentía, que ilumine el camino de quien está perdido y que nos proteja a todos siempre. Un beso cariñoso de esta abuela aquí y hasta la próxima historia. Con amor, abuela Elena. Amén.